Inesperadamente reencarné, como una insignificante sirvienta del palacio, encargada de abanicar al emperador. Pensé que mientras me mantuviera discreta podría sobrevivir, pero resulta que tenía unas ganas incontrolables de comentar todo. Y lo peor es que el emperador podía oír todos mis pensamientos. En el estudio imperial, el emperador estaba discutiendo asuntos con varios ministros. La guerra en la frontera norte está en un momento crítico. El suministro de provisiones debe mantenerse, dijo con voz grave. Levanté la mirada en secreto para observarlo. Vaya, cejas como espada, ojos brillantes. Con ese rostro, en el mundo moderno sería una superestrella. Lástima que aquí es un tirano feudal que podría matarme en cualquier momento. El emperador me lanzó una mirada de reojo y tosió un par de veces. Majestad, el Ministerio de Hacienda ya ha asignado 300.000 monedas de plata como paga militar. Sin embargo, los informes del Ministerio de Guerra no coinciden con las pérdidas reales. Me temo que hay malversación. ¡Qué tontería! Los soldados en el frente están luchando con sus vidas y te atreves a difamarlos. Una tos fría interrumpió la discusión. Miré hacia el origen. Era un joven de unos 27 u 8 años, con rostro elegante y una presencia fría, casi celestial. Vaya, este también está guapo, pensé silbando en mi mente. ¿Qué opina el canciller Li?, preguntó el emperador. El joven, el canciller Li Yi, se mantuvo sereno. Mi mirada, sin embargo, empezó a divagar. De repente noté algo raro. El ministro de guerra caminaba de forma extraña, como si su pierna derecha no funcionara bien. Me reí en mi mente. ¿No es este el mismo que anoche fue descubierto por su esposa escondiendo dinero y lo castigaron a arrodillarse toda la noche sobre una tabla? Seguro que todavía tiene las rodillas moradas. En ese instante, el estudio imperial quedó en un silencio absoluto. La mano del emperador se quedó suspendida en el aire. El canciller golpeó ligeramente su taza de té. El rostro del ministro de guerra se volvió rojo oscuro como hígado. El general frunció los labios como si le hubiera dado un calambre. Y yo, completamente inconsciente, seguí pensando chismes. Escuché que la esposa del ministro de guerra es la única hija del difunto marqués del norte, una mujer poderosa en artes marciales. El ministro la conquistó con un poema de amor, pero al día siguiente de casarse, ella lo tiró al suelo con una sola mano. Típico erudito débil. El ministro de guerra cayó de rodillas de inmediato, con la frente pegada al suelo y la voz temblorosa. Su majestad, yo. El emperador se aclaró la garganta y dijo como si nada. Si tus piernas no están bien, no hace falta que te inclines. Continúa con el tema de los suministros. Yo, con cara de zombie, seguía abanicando mecánicamente sin notar nada. Pero el ministro de guerra me miraba como si hubiera visto un fantasma. El ambiente se volvió extremadamente extraño. Cada vez que un ministro hablaba, mi mente se desviaba inevitablemente hacia su vida privada. El viceministro de Hacienda volvió a irse de juerga anoche, y su esposa lo descubrió. Todavía tiene marcas de uñas en la nuca. El viceministro se llevó la mano al cuello de repente y empezó a tartamudear. El gran general, que parece imponente, en realidad le tiene miedo a su esposa. Solo recibe 5 tailes de plata al mes como dinero de bolsillo. El gran general escupió el té de golpe. El canciller, que parecía frío y abstinente, en realidad escribía novelas románticas. Todas del tipo el príncipe dominante se enamora de mí. La taza de té en la mano del canciller se agrietó. Yo seguía disfrutando del chisme, completamente ajena a todo pensando para mis adentros. Vaya, todos estos son estrictos con los demás pero indulgentes consigo mismos. Aunque comparados con el emperador, parecen mejores. El emperador pasa el día ocupado con los asuntos de la corte. Y por la noche todavía tiene que ir a la arena a cumplir. También es bastante miserable. El pincel rojo del emperador trazó una larga línea sobre el memorial. Por fin terminó la reunión. Tú quédate. De repente el emperador me señaló. Mi mano tembló y casi dejó caer el abanico. En mi interior grité, estoy acabada. ¿Habrá notado que estaba distraída y ahora va a castigarme? Esta sirvienta obedece. Me arrodillé temblando. ¡Ayuda! ¿Voy a morir el primer día después de transmigrar? En las historias todos disfrutan de buena vida. ¿Por qué yo soy tan desgraciada? Levántate. ¿Cómo te llamas? Esta sirvienta se llama Su Xiaoyun. Bajé la cabeza mientras pensaba. ¿Para qué quiere mi nombre? ¿Lo anotará en una lista para ajustar cuentas después? No quiero morir. El emperador bebió té con calma. Su Xiaoyun, a partir de hoy servirás exclusivamente ante mí. Me quedé en shock. ¿Qué está pasando? ¿No era solo una sirvienta que abanica? ¿Cómo es que de repente me ascendieron? ¿Qué pasa? ¿No estás dispuesta? ¡No me atrevo! Gracias a su majestad. Me apresuré a inclinarme. Pero por dentro estaba en caos total. Esto no tiene sentido. Yo solo era una don nadie. ¿Cómo terminé siendo alguien cercano al emperador? ¿Será porque abanico bien? La comisura de los labios del emperador se contrajo ligeramente. Retírate. Mañana vuelve para tu turno. Esta sirvienta se retira. Salí inclinándome del estudio imperial. Apenas crucé la puerta, mis piernas se debilitaron y tuve que apoyarme en la pared. Casi me muero del susto. Me di palmaditas en el pecho para calmarme. Pero bueno, al menos sigo viva. Por cierto, el emperador sí que es guapo, aunque su mirada da miedo. Cuando me mira siento como si pudiera leer mi mente. Jajaja, imposible. Negué con la cabeza y me fui dando saltitos hacia los aposentos de las sirvientas, sin notar que detrás de mí, junto a la ventana del estudio imperial, el emperador me observaba pensativo. Al día siguiente, llegué puntual al estudio imperial. Me quedé de pie en la entrada con el corazón acelerado. Este ascenso fue demasiado repentino. ¿No habrá algún complot? Miré la punta de mis zapatos. ¿Será que el emperador se fijó en mí? Mi propia imaginación me asustó. Sacudí la cabeza rápidamente. A ver, Su Xiaoyun, eres solo una sirvienta que abanica. No tienes belleza destacable, ni talento especial. ¿Qué podría querer el emperador de ti? ¿Por qué te duermes mientras abanicas? Entra. Con cuidado, empujé la puerta y entré suavemente. El emperador ni siquiera levantó la vista. Muele la tinta. Sí. Me apresuré a ponerme a un lado y comenzar a moler tinta. Por el rabillo del ojo vi el contenido de un memorial. Trataba sobre la guerra en la frontera norte. Li King, ¿qué opinas de la situación en el norte? Respondiendo a su majestad, considero que lo más urgente es esclarecer el destino de los suministros militares. El Ministerio de Guerra y el de Hacienda tienen versiones distintas. Es necesario enviar a alguien a investigarlo a fondo. El emperador asintió pensativo. De repente me miró. ¿Y tú qué opinas? Esta sirvienta no se atreve a opinar sobre asuntos de la corte. Bajé la cabeza rápidamente, mientras en mi mente gritaba, ¿por qué me pregunta a mí? ¿Me está poniendo a prueba? Estoy muerta, estoy muerta. No importa, te permito hablar. El emperador dejó el pincel y me miró con interés. Tragué saliva. Esta sirvienta cree que lo que dijo el canciller Li es correcto. ¿Ah, sí? Entonces, ¿a quién crees que debería enviarse a investigar? Esta sirvienta... La situación se volvía cada vez más peligrosa. Mi mirada empezó a divagar. Y justo en ese momento vi entrar al viceministro de Hacienda, Wang.
En cuanto lo vi, una información apareció automáticamente en mi mente. El pequeño tesoro personal del viceministro está escondido, debajo del cubo de su concubina, envuelto en papel. Hay al menos 5.000 taeles de plata. ¿Lo sabrá el emperador? De repente el emperador comenzó a toser violentamente. Sus ojos estaban llenos de sorpresa, y no pude evitar mirar de reojo al viceministro Wang. Yo estaba confundida. Majestad, ¿se encuentra bien? No es nada. El emperador agitó la mano, pero en sus ojos brilló una chispa de interés. Ai King Wang, llegas justo a tiempo. Estábamos discutiendo la investigación de los suministros militares. Este asunto es de gran importancia. Estoy dispuesto a encargarme personalmente. Muy bien. He oído que últimamente tienes dificultades económicas. ¿No realmente? ¿Así? Entonces, ¿por qué usar tu pequeño tesoro? Y además, en ese lugar, el viceministro Wang cayó de rodillas de inmediato, pálido como la muerte. Yo, abrí los ojos de par en par. ¿Cómo lo sabe el emperador? ¿Qué le ocurre a Ai King Wang? Solo preguntaba por curiosidad, dijo el emperador con falsa preocupación. ¡Alguien! El señor Wang no se encuentra bien. Llévenlo a descansar. El viceministro estaba completamente aterrado. Estoy dispuesto a entregar todo mi tesoro al Tesoro Nacional. Para el bien del imperio. Solo pido que su majestad me perdone esta vez. Se aprecia tu lealtad. Lo apruebo. El emperador hizo una pausa y añadió. Antes de entregarlo, asegúrate de lavarlo bien. El viceministro se postró en el suelo, como si hubiera sobrevivido a una catástrofe. Gracias, su majestad. Bien, retírate. El viceministro no pudo levantarse. Sus piernas estaban tan débiles que no respondían. El emperador hizo una señal con la mirada, y 2 guardias lo sacaron arrastrándolo como si fuera un saco. Miré su espalda mientras se iba pensando. ¿Cómo lo sabía el emperador con tanto detalle? ¿Acaso manda a vigilar a todos los ministros? ¿Su Xiaoyun? ¿Tienes familia? Respondiendo a su majestad, mis padres fallecieron. Solo tengo un hermano que sirve en la frontera. Respondí con honestidad, pero por dentro pensaba, ¿está investigando mi origen? ¿Acaso quiere convertirme en concubina? No, por favor. Ni siquiera he tenido novio. ¿En la frontera? ¿En cuál? En Liangzhou, en el norte. Asentí, y de repente recordé algo. Ah, cierto. La última carta que me envió mi hermano decía que el arroz que comían allá estaba mezclado con arena, y que los soldados se quejaban sin parar. De repente me tapé la boca mirando al emperador con terror. Se acabó, se acabó. ¿Cómo pude decir algo así tan a la ligera? ¿No me tomarán por difundir rumores? El emperador y el canciller Li Ji iluminaron sus ojos al mismo tiempo. ¿Tu hermano mencionó qué unidad en específico? Ella es la guarnición de Liangzhou, respondí tartamudeando, lamentándome por dentro. Hermano, lo siento. Probablemente. Bien, muy bien. El emperador sonrió y se volvió hacia Li Ji. Ministro Li, envía gente de inmediato a investigar en secreto a la guarnición de Liangzhou. Concéntrese en revisar los fondos militares. Li Ji hizo una reverencia. Este ministro se encargará de inmediato. Antes de irse, me lanzó una mirada profunda que me puso la piel de gallina. Emperador, ¿dije algo incorrecto? Pregunté con cautela. Todo lo contrario. Has hecho un gran mérito. ¡Alguien! Otorguen a su Xiaoyu 20 taeles de plata. Me quedé atónita al recibir la recompensa, completamente desconcertada. ¿Qué está pasando? Solo mencioné la carta de mi hermano. ¿Cómo terminé haciendo un mérito? ¿Será que el emperador es un ingenuo? La comisura de los labios del emperador se crispó ligeramente, fingiendo no haber escuchado mis pensamientos, y continuó revisando los memoriales. En los días siguientes, fui adaptándome poco a poco al trabajo de servir frente al emperador. Parecía que le gustaba especialmente preguntarme mi opinión. Desde asuntos de estado hasta trivialidades del harén, siempre me preguntaba algo. Yo me debatía constantemente entre ser cautelosa y decir lo que pensaba, temiendo que un día dijera algo mal y perdiera la cabeza. Ese día, en la audiencia matutina, todos los funcionarios civiles y militares se reunieron en el gran salón. Como sirvienta imperial, yo estaba junto al emperador, encargada de abanicar. Informo a su majestad. Los enviados de la frontera norte llegarán en 3 días para discutir el asunto del matrimonio político, reportó el ministro de Ritos Chuli. El emperador frunció el ceño. ¿El rey del norte quiere casarse con una princesa de nuestra corte? Así es, el rey del norte ofrece 500 caballos de guerra como dote para pedir la mano de la princesa Yongan. La corte estalló en murmullos. La princesa Yongan era la única hermana del emperador, de apenas 16 años, muy querida por él. Al escuchar la noticia, en mi mente surgió automáticamente una avalancha de información. El rey del norte ya tenía más de 60 años. Se había casado 6 veces y todas sus esposas habían muerto. Se decía que tenía gustos bastante extraños. Además, ese matrimonio era solo una fachada. En realidad quería aprovechar para investigar la situación de nuestro país. La esposa del emisario principal y la del segundo eran hermanas. Y ambos estaban engañando al otro. Qué feos y qué vidas tan desordenadas llevaban. Yo estaba completamente absorta en el placer del chisme, sin darme cuenta de que toda la corte había quedado en silencio. Últimamente también noté que mi trabajo se había vuelto mucho más fácil. La actitud del emperador hacia mí era casi amable, y los ministros incluso asentían con la cabeza al verme. Mientras molía tinta para el emperador, pensaba feliz. ¿Será que realmente aprecian mi carácter honesto y sencillo? La punta del pincel del emperador se detuvo ligeramente, y la comisura de su boca se contrajo. ¿Su majestad? El ministro de guerra, señor Chang. Solicita audiencia, anunció un eunuco. Sin levantar la vista, el emperador dijo. ¿Qué pase? El ministro de guerra, señor Chang, entró. Al hacer su saludo, su pierna derecha claramente no se movía con normalidad. Yo lo miré con curiosidad, y de inmediato en mi mente apareció otra información. El señor Chang volvió a esconder dinero en secreto ayer, pero su esposa lo descubrió otra vez. Esta vez el castigo de arrodillarse fue sobre un abaco, y la superficie estaba llena de pequeñas marcas. Me apresuré a taparme la boca. El ministro Chang me lanzó una mirada feroz, y yo inmediatamente bajé la vista, mirando la punta de mi nariz como si nada. Ministro, ya que tiene dificultad para moverse, siéntese, dijo el emperador, con una leve sonrisa en los ojos. El rostro del ministro Chang se puso rojo, casi resbalándose de la silla. Su majestad bromea. Por dentro yo estaba muerta de risa. ¡Ja, qué risa! Así que el emperador también sabe que el ministro Chang le teme a su esposa. Parece que sus gloriosas hazañas ya se han difundido por toda la corte. El emperador carraspeó ligeramente. Ministro Chang, ¿a qué se debe su visita? En respuesta a su majestad, la delegación del norte ya ha llegado a la posada oficial, pero este ministro ha descubierto que el número de personas que los acompañan supera en más de 20 a lo que declararon. Me temo que hay algo sospechoso. El emperador frunció ligeramente el ceño. ¿Quiénes son esos demás? Dicen ser comerciantes, pero todos son robustos y fuertes. No parecen mercaderes comunes, respondió el ministro Chang.
Inconscientemente lo miré, y me puse a comer chisme otra vez. Esas personas son en realidad soldados enviados por el rey del norte, disfrazados de comerciantes para infiltrarse en la capital. Su objetivo es provocar caos si las negociaciones fracasan. El líder es un hombre con una cicatriz en la cara. Se aloja en la segunda habitación del lado oeste de la posada. Y las armas están escondidas en compartimentos secretos dentro de los carros de mercancía. De pronto, el emperador empezó a toser. Asustada, le acerqué rápidamente una taza de té. Su Majestad, cuide su salud. El ministro Shang mostró preocupación. El emperador hizo un gesto con la mano. No es nada. Ministro Shang, vigile de cerca la posada. Además, revisen si hay algo sospechoso en los carros de mercancía. El ministro Shang asintió repetidamente. Este ministro obedecerá la orden. Después de que se retirara, el emperador de pronto me preguntó. Su Xiaoyu, ¿qué crees que pretende la delegación del norte? ¿Eh? Me quedé en blanco. Esta sirvienta no entiende de asuntos de Estado. No importa, tómalo como una charla casual, dijo el emperador, dejando el pincel y mirándome con interés. Reuniendo valor, dije, esta sirvienta cree que no tienen buenas intenciones. ¿En qué te basas? En mi intuición, respondí con cuidado. Pero en mi mente pensaba, parece que el objetivo de esos soldados es la princesa Yongan. Quieren secuestrarla para obligar al emperador a ceder. La mirada del emperador se volvió de repente fría. Entendido. ¡Alguien! Llamen al canciller Li y al gran general. Poco después, Li Ji y el gran general llegaron juntos. El emperador explicó brevemente sus sospechas sobre las intenciones del norte. ¡Qué audacia la de esos bárbaros del norte!, exclamó el gran general. Aprovechemos y rodeemos la posada con la guardia imperial. No, intervino Li Ji. Sin pruebas concluyentes, sitiar la posada podría causar conflictos diplomáticos. Mejor usar su propio plan en su contra y hacerlo salir a la luz. Las palabras del ministro Li son acertadas, asintió el emperador. Refuercen la seguridad del harén. Además, envíen agentes capaces a infiltrarse en la posada y vigilar a esos comerciantes. Yo escuchaba fascinada pensando, el canciller Li sí que es inteligente. Según el plan de esos soldados, actuarán en 2 días cuando la princesa salga. Si ahora los alertamos, cambiarán el plan y será más difícil prevenirlo. Un destello brilló en los ojos del emperador. La seguridad de las mujeres del palacio no puede tener el más mínimo fallo. Este ministro hará los preparativos con antelación. Este viejo general irá personalmente a liderar el equipo. Esos bandidos del norte no saldrán con vida, afirmó el gran general, dándose palmadas en el pecho. Terminada la discusión, los 2 ministros se retiraron. Su Xiaoyu, dentro de 2 días acompañarás a la princesa Yongan durante su salida. ¿Yo? Señalé mi propia nariz completamente incrédula. ¿Qué pasa? ¿No estás dispuesta? El emperador alzó una ceja. No. Esta sirvienta obedece. Me apresuré a inclinarme, pero por dentro estaba en shock. ¿Por qué yo? Solo soy una simple criada que abanica. Además, el emperador ni siquiera paga horas extra. La expresión del emperador se volvió extraña. Retírate. Esta sirvienta se despide. Salí del estudio imperial llena de dudas, sin notar el suspiro que el emperador dejó escapar mientras se sostenía la frente. 2 días después, en el jardín imperial, seguía temblorosa detrás de la princesa Yongan. Xiaoyu, mira qué hermosas están las peonías. Incluso más que en el cumpleaños de la emperatriz madre el año pasado. Su Alteza tiene razón. Respondí con una sonrisa forzada, mientras mis ojos examinaban constantemente los alrededores. Esos asesinos deberían estar escondidos detrás de las rocas artificiales. De pronto concentré mi atención hacia esa dirección. Sorprendentemente, mi vista atravesó la roca ornamental, y pude ver a 5 hombres robustos escondidos detrás, todos armados. El líder era un hombre con una cicatriz en el rostro, con una daga venenosa colgada en la cintura. Planeaban actuar cuando la princesa pasara junto al pabellón. Justo cuando pensaba cómo avisar a los guardias, se escuchó un fuerte grito. En un instante, decenas de guardias surgieron desde todas direcciones, rodeando completamente las rocas. El gran general, vestido con armadura y lleno de autoridad, estaba al frente. ¡Bandidos del norte! Ríndanse inmediatamente. Al verse descubiertos, los 5 asesinos rugieron y salieron luchando desesperadamente. La escena se volvió caótica. Rápidamente protegí a la princesa mientras retrocedíamos. Xiaoyu, no tengas miedo. Mi hermano imperial ya lo había preparado todo. Tal como dijo, en menos del tiempo que tarda en beber una taza de té, los 5 asesinos fueron sometidos. El gran general arrastró al hombre de la cicatriz y preguntó, ¿quién los envió? El hombre soltó una risa extraña y de pronto echó espuma por la boca, cayendo muerto. El general intentó sujetarle la mandíbula, pero ya era demasiado tarde. Observé desde lejos, sintiendo un escalofrío. Por suerte el emperador estaba preparado. De lo contrario, la princesa habría estado en grave peligro. Espera, ¿cómo lo sabía el emperador? ¿Su red de inteligencia es tan poderosa? ¿Será que en este palacio no existe nada que él ignore? Después de que la crisis terminó, el emperador llegó rápidamente para comprobar la seguridad de la princesa. Tras confirmar que su hermana estaba ilesa, anunció, Su Xiaoyu protegió a la princesa con mérito. Se le conceden 100 taeles de plata y asciende al cargo de dama ceremonial imperial. Me quedé con la boca abierta. Esta sirvienta agradece la gracia imperial. Al salir del jardín imperial todavía estaba aturdida. ¿Así nada más me ascendieron? Dama ceremonial imperial es un puesto importante, ¿verdad? ¿Cuánto sube el salario? ¿Habrá vacaciones anuales? Detrás de mí, el emperador y varios ministros intercambiaron una mirada, cómplice que parecía decirlo todo. Esa noche, en mi nueva residencia, un pequeño patio independiente, contaba felizmente la recompensa de plata. 100 taeles. ¿Cuánta comida deliciosa podría comprar con eso? De pura felicidad, rodé sobre la cama riendo. Tras ascender al cargo de dama ceremonial imperial, mis tareas dejaron de limitarse a abanicar. Ahora debía servir con tinta y pinceles, organizar memoriales oficiales y, ocasionalmente, preparar té para el emperador. Aunque el trabajo aumentó, el trato también mejoró considerablemente. Mi salario mensual se triplicó. Además, obtuve mi propio patio y una criada personal. La velocidad de este ascenso y aumento salarial era prácticamente como viajar en cohete. Pensaba feliz mientras rellenaba la taza de té del emperador. El emperador estaba revisando memoriales. La comisura de sus labios se elevó apenas por un instante, aunque enseguida recuperó su expresión solemne. Majestad, los emisarios del norte solicitan audiencia fuera del salón, informó el gran eunuco Wang de Quan. El emperador asintió. Que entren. 3 emisarios del norte entraron con grandes pasos. Saludos a su majestad, emperador del Gran Liang. El líder era un hombre barbudo llamado Ashina Hun, seguido por el vicemisario y un escribano. No hace falta inclinarse, dijo el emperador dejando el pincel, con una mirada penetrante. ¿Han considerado ya nuestra propuesta? El rostro de Ashina Hun no se veía muy bien. Majestad,
Sin poder evitarlo, comencé a chismear mentalmente. Ashina Hun en realidad traía un edicto secreto que autorizaba aceptar 1000 caballos, pero quería regatear para ahorrar 200 y quedarse con ellos, para su propio beneficio. El vicemisario estaba calculando cómo repartir el botín con su cuñado, y ese escribano escondía veneno en su cinturón, planeando ponerlo en el té del emperador. El rostro del emperador se oscureció. Ya que su delegación no muestra sinceridad, pueden retirarse. Guardias, acompáñenlos fuera. Espere, majestad. Todo puede negociarse, dijo apresuradamente Ashina Hun. El emperador habló con frialdad. 1000 caballos de guerra. Ni uno menos. Además, 5 puestos fronterizos adicionales. De lo contrario, no habrá negociación. El sudor apareció en la frente de Ashina Hun. Permítanos discutirlo nuevamente. De repente, el emperador golpeó la mesa y se levantó. ¿De verdad creen que ignoro sus planes secretos para secuestrar a la princesa? ¿Yongan? ¿Que no sé del veneno que esconden? ¿O de su intento de apropiarse del beneficio? Los 3 emisarios palidecieron al instante, especialmente el escribano, cuya mano se movió inconscientemente hacia su cinturón. El emperador dio la orden. ¡Guardias! Los soldados entraron de inmediato y rodearon a los 3 hombres. ¡Regístrenlos! Tal como se esperaba, del cinturón del escribano sacaron un paquete de polvo blanco. Tras examinarlo, el médico imperial confirmó que era un veneno lento y mortal. Las piernas de Ashina Hun cedieron y cayó de rodillas. Majestad, por favor, investigue con justicia. Esto jamás fue orden de nuestro rey. Debe ser decisión personal de este sirviente. Si ese es el caso, respondió el emperador con frialdad, entonces ayudaré al rey del norte a limpiar su propia casa. Arrástrenlo fuera. Ejecútenlo. Mientras lo sacaban, el escribano luchó desesperadamente. ¿Fue usted quien me ordenó? ¡Cállenlo!, gritó Ashina Hun inmediatamente. Luego se giró hacia el emperador con una sonrisa forzada. Majestad, este sirviente habla sin sentido. No debe tomarse en serio. El emperador ni siquiera se molestó en responderle. 1000 caballos de guerra. 5 puestos fronterizos. Y además 100.000 taeles de plata como compensación por haber asustado a la princesa. Yongan. Acepten y firmaremos hoy mismo. Si no aceptan, movilizaré inmediatamente al ejército hacia el norte. Yo observaba todo con la boca abierta. ¡Guau! El emperador también negocia así de feroz. Aunque, pensándolo bien, el norte realmente estaba en falta. Bien merecido. El rostro de Ashina Hun estaba gris como la muerte. Intercambió miradas con el viceemisario y finalmente apretó los dientes. Este enviado obedece. El emperador asintió levemente. Ministro Li, redacte el tratado. Después de terminar la audiencia imperial, justo cuando estaba a punto de escabullirme, el canciller Li Ji me detuvo de repente. He oído que la dama ceremonial Su tiene buena habilidad jugando ajedrez. ¿Podría concederme una partida? Yo no sé jugar ajedrez. Respondí completamente confundida. La gente del norte destaca en el ajedrez. La dama Su debería intentarlo. Intervino de pronto el emperador, con una mirada llena de un significado que no logré comprender. No tuve más remedio que aceptar. Entonces, disculpen mi torpeza. Prepararon el tablero y me senté temblando. Después de algunos movimientos, descubrí que Li Ji no era tan formidable como imaginaba. O más bien, parecía estar dejándome ganar a propósito. Mientras colocaba las piezas pensé, ¿por qué siento que me está guiando durante la partida? Le lancé una mirada furtiva y justo me encontré con sus ojos profundos. Me asusté tanto que bajé la cabeza inmediatamente. ¿Cómo se encuentra últimamente la dama Su? Respondiendo al canciller Li. Estoy bien, contesté secamente. Pero en mi mente el caos era total. El canciller parece muy interesado en mí, pero no de esa clase de interés. Más bien como investigación. En su estudio tiene un cuaderno donde registra... Espera, ¿registrar qué de mí? Justo cuando intentaba profundizar más en esa idea, Li Ji se levantó de repente. Se hace tarde. Continuaremos otro día. Después se marchó con elegancia, dejándome sola frente al tablero, completamente desconcertada. ¿Qué fue eso? Me rasqué la cabeza. ¿Por qué todas estas personas importantes eran tan misteriosas? Mientras recogía las piezas, noté que debajo del asiento de Li Ji había caído un pequeño cuaderno. Lo recogí por curiosidad. En la portada decía, registro de palabras y acciones de la señorita Su. Lo abrí. ¡Santo cielo! Dentro había anotaciones densamente escritas. Cada cosa que yo había dicho. Cuando la dije, ¿en qué ocasión? ¿Qué demonios? ¿Será que el canciller está secretamente enamorado de mí? Si no, ¿por qué registraría todo lo que digo? No, estoy siendo demasiado narcisista. Pero pensándolo mejor, tampoco parecía posible. Me tranquilicé a mí misma. Devolví el cuaderno a su lugar y decidí fingir que nada había pasado. Al regresar al estudio imperial, el emperador seguía revisando memoriales. Me acerqué silenciosamente para moler tinta, aunque mi mente seguía pensando en aquel cuaderno. El pincel del emperador se detuvo un instante antes de continuar, escribiendo como si nada. Mañana es día de descanso. Puedes salir del palacio a pasear. ¿De verdad? Gracias, majestad. Lleva contigo a los guardias que designaré, añadió. A primera hora del día libre, me cambié a ropa común. Guardé mi bolsa de dinero y fui al mercado del este. El lugar estaba lleno de ruido y vida, con tiendas alineadas por todas partes. Me sentía como un pájaro recién liberado de la jaula, mirando todo emocionada, olvidando por completo que 2 guardaespaldas me seguían detrás. Vengan a ver los mejores cosméticos y polvos perfumados. Me acerqué al mostrador, cautivada por las delicadas cajas de porcelana. ¿La señorita viene del palacio? Mi mano tembló y casi dejó caer la caja de colorete. ¿Cómo lo sabe? Estos ojos míos nunca se equivocan al juzgar a la gente. ¿Una joven tan delicada como usted? Solo puede venir del palacio. De inmediato me puse alerta. Instintivamente empezó el modo chisme en mi mente. Esta mujer es un agente encubierto del norte. Se dedica a vigilar fuera del palacio, buscando reclutar sirvientes como espías internos. Planea convencerme para convertirme en su informante. Quiere que envenene la comida del emperador. Aspiré bruscamente una bocanada de aire frío y retrocedí apresuradamente 2 pasos. Lo siento, de repente recordé que tengo algo pendiente. Después de decir eso, me di la vuelta y me fui. 2 guardias me siguieron de inmediato. Aquella señora gritó detrás de mí, pero no volteé ni una sola vez. Aceleré el paso hasta que, tras doblar 2 calles, por fin me atreví a detenerme para recuperar el aliento. Después de aquello, perdí por completo las ganas de seguir paseando. Subí directamente al carruaje para regresar al palacio. Mi mente estaba completamente ocupada con el asunto del agente secreto del norte. ¿Debería decírselo al emperador? Lo pensé con conflicto. Pero si lo decía, ¿cómo explicaría que sabía que era un infiltrado? ¿Y si el emperador preguntaba por la fuente de mi información? Apenas regresé a mi patio, un joven eunuco se acercó rápidamente. Señora Su Shangji, su majestad la convoca al estudio imperial. Al llegar al estudio imperial, el emperador me preguntó, ¿disfrutaste tu salida fuera del palacio hoy? Muy bien, respondí. De pronto recordé al agente secreto del norte y dudé si debía informarlo. El emperador percibió con agudeza mi vacilación. ¿Qué ocurre?
¿Te encontraste con algún problema? No, solo que en el mercado del este hay una tienda de cosméticos. La dueña es algo extraña, dije evasivamente. Esta sirvienta siente que no parece alguien dedicado a un negocio honrado. ¿Qué tiene de sospechoso? La mirada del emperador se volvió inmediatamente afilada. Pues, es una intuición. Parece especialmente interesada en los asuntos del palacio. El emperador asintió pensativo. Enviaré gente a investigarlo. Suspiré aliviada en silencio. 3 días después se celebró el banquete de cumpleaños de la emperatriz viuda. Temblando de nervios permanecí detrás del emperador sirviendo vino. El gran salón estaba lleno de príncipes y nobles. El brillo de joyas y adornos me deslumbraba. La emperatriz viuda era una anciana elegante y majestuosa, de rostro amable y benevolente. Emperador, ¿esta es la muchacha de la que hablaste? Así es. Su Shangyi es inteligente y perspicaz. Creo que a madre le agradará. La emperatriz viuda me hizo una seña para acercarme. Mis piernas temblaban sin control. Esta sirvienta saluda a su alteza la emperatriz viuda. Que vuestra dicha sea tan vasta como el mar del este y vuestra longevidad, tan larga como las montañas del sur. Vaya, tienes una lengua dulce, dijo ella. Dime, ¿es cierto el rumor de que el viceministro Sao del Ministerio de Ritos mantiene un amante fuera del palacio y hasta tuvo un hijo ilegítimo? Abrí los ojos de par en par, sin saber cómo responder por un momento. Madre, intervino el emperador con resignación. La emperatriz viuda soltó una carcajada. Está bien, está bien. Solo tenía curiosidad. Después incluso me guiñó un ojo. Regresé a mi lugar completamente confundida, quejándome mentalmente sin parar. ¿Qué está pasando? ¿La emperatriz viuda también es tan chismosa? Aunque pensándolo bien, el viceministro Shao realmente tenía un amante fuera del palacio, en el callejón de Osmanthus, al oeste de la ciudad. El niño ya tenía 5 años y era idéntico a él. El emperador comenzó a toser de repente, y varios ministros cercanos también se cubrieron la boca. La emperatriz viuda mantuvo una compostura admirable. Su rostro permanecía inexpresivo, pero en sus ojos brillaba la satisfacción de quien acaba de enterarse de un buen chisme. A mitad del banquete de cumpleaños, una doncella del palacio se acercó a la emperatriz, viuda llevando una bandeja de pasteles. La miré por casualidad, y todo mi cuerpo se tensó al instante. Esa doncella era un agente infiltrado del norte. Había puesto veneno en esos pasteles. El sudor frío comenzó a brotarme mientras veía que la emperatriz viuda estaba a punto de tomar uno. Sin tiempo para pensar, di un paso veloz hacia adelante. Su Alteza, espere. El salón entero quedó en silencio al instante. Todos me miraron. Esta sirvienta solo quería decir... Improvisé rápidamente. Esos pasteles se ven demasiado deliciosos. ¿Podría esta sirvienta probarlos primero en nombre de su Alteza? Un destello brilló en los ojos de la emperatriz viuda. Vaya niña tan glotona. Concedida. Tomé el pastel, fingiendo probarlo. En realidad, aproveché para cubrirme con la manga y esconderlo dentro de mi manga ancha. Hice como si masticara. Está delicioso, aunque parece que tiene demasiado azúcar. ¿No dijo su Alteza recientemente que debía comer menos cosas dulces? La emperatriz viuda agitó la mano con indiferencia. Siendo así, retírenlo. El rostro de la doncella palideció al instante y se retiró apresuradamente. Hoy nuevamente has prestado un servicio meritorio al palacio, dijo el emperador. Esta sirvienta no entiende. Fingí ignorancia. El médico imperial ya lo examinó. Efectivamente estaba envenenado. Aspiré bruscamente una bocanada de aire frío. Esa doncella ya ha sido arrestada. Era una espía del norte. Pretendía envenenar a la emperatriz viuda para provocar el caos interno en Daliang. ¿Por qué sabías que los pasteles estaban envenenados? Esta sirvienta vio que estaba nerviosa y le pareció sospechosa. Está bien. Regresa a descansar. El emperador no siguió interrogando. Gracias, majestad. Mi posición dentro del palacio se volvió cada vez más peculiar. En teoría, seguía siendo la Shangji imperial al servicio personal del emperador. Pero en la práctica, el trato que él me daba ya casi alcanzaba el nivel de una concubina imperial. Me trasladaron al pabellón Xinjia. Mi residencia se duplicó de tamaño. Mi asignación mensual aumentó. Y además tenía 2 jóvenes doncellas dedicadas exclusivamente a atenderme. Mientras comía un pastel de rosa, una pequeña doncella entró corriendo, completamente alterada. Shangyi, algo terrible ocurrió. El norte ha iniciado la invasión. Escupí de golpe el té que estaba bebiendo. Fui convocada de emergencia al estudio imperial. El emperador discutía estrategias con varios ministros. Todos tenían expresiones graves. Majestad, el ejército del norte avanza con ferocidad. Ya han tomado 2 de nuestras ciudades fronterizas. El emperador me miró. Su Xiaoyu, ¿qué opinas? Me quedé totalmente desconcertada. Esta sirvienta no entiende de asuntos militares. No importa. Dime lo que piensas. Su tono era suave, pero su mirada no admitía rechazo. Tragué saliva y hablé con dificultad. Esta sirvienta cree que si el rey del norte inició la guerra de repente, debe haber una razón. ¿Podría ser que tengan problemas internos? Continúa. Bueno, escuché que este año el norte sufrió una gran sequía y la cosecha fue mala. Hablé con cautela mientras en mi mente seguía chismeando. Resultaba que el tercer príncipe, el hijo más amado del rey del norte, había contraído una extraña enfermedad y todos los médicos reales estaban impotentes. Esta guerra era, en realidad, un intento de obligar a Daliang a entregar a los médicos milagrosos del hospital imperial para salvarlo. El emperador respiró profundamente. Ministro Li, envíe gente de inmediato a investigar la situación reciente de los príncipes del norte. Verifiquen si existe inestabilidad interna. 3 días después, los espías regresaron con información. El emperador golpeó la mesa. Transmitan mi decreto. Envíen médicos del hospital imperial al norte para tratar al tercer príncipe. Al mismo tiempo, ordenen a las tropas fronterizas reforzar la defensa. ¿Sabia decisión, majestad? Un mes después, el norte retiró sus tropas. Los médicos imperiales lograron curar al tercer príncipe. El rey del norte, profundamente agradecido, no solo cumplió todas las cláusulas del tratado previo, sino que además regaló 500 caballos cargados de grano. Durante el banquete de celebración, el emperador anunció públicamente: Su Shangji ha realizado múltiples servicios meritorios. Por ello la nombro señora del condado Anle. Se le concede una residencia propia y 1000 taeles de oro. Mi mandíbula casi cayó al suelo del shock. ¿Aún no agradeces la gracia imperial? Esta súbdita agradece profundamente la inmensa gracia de su majestad. Me arrodillé apresuradamente, pero por dentro pensaba desesperada. Se acabó. Si me da un rango tan alto, ¿acaso el siguiente paso será convertirme en concubina imperial? No, por favor. La comisura de los labios del emperador se contrajo ligeramente, pero al final no dijo nada. Después de mudarme a la residencia de la señora del condado, mi vida cambió por completo. Nominalmente seguía siendo la Shangji imperial al servicio personal del emperador, pero en realidad
Ya no necesitaba entrar al palacio todos los días para cumplir funciones. El emperador me concedió un permiso especial. Podía entrar al palacio cuando quisiera. Incluso emitió una orden para que cada día escuchara a los ministros hablar sobre asuntos de gobierno y aprendiera de ellos. La emperatriz viuda prácticamente me trataba como si fuera su propia hija. Cada pocos días me mandaba llamar al palacio. Anle, escuché que el ministro de guerra volvió a esconder dinero privado. Me llevé una uva a la boca antes de responder. Esta vez el señor Shang escondió el dinero dentro de la capa hueca de analectas de Confucio. Había 200 taeles de plata, pero lamentablemente no quedó ni una moneda. Todo fue confiscado. Incluso perdió su dinero de bolsillo habitual. Bastante miserable, la verdad. La emperatriz viuda reía golpeándose las piernas de lo divertida que estaba. Al verla tan feliz yo también me reí. El tiempo pasó volando. En un abrir y cerrar de ojos habían transcurrido 10 años. Durante esa década, gracias a mi aguda intuición y mis precisos juicios, aunque en realidad era mi talento para enterarme de los chismes, ayudé a la corte a resolver muchos problemas. El norte finalmente se convirtió en nuestro aliado. Los Xiongnu del oeste también se estabilizaron. Aunque mi posición era especial y no participaba directamente en la política, cada vez que el emperador trataba asuntos importantes, siempre pedía mi opinión. Señora del condado, Li Shang solicita audiencia, anunció personalmente una sirvienta. Hazlo pasar. Dejé las semillas de melón que estaba comiendo. Li Yi entró. Seguía teniendo esa apariencia fría y refinada, como un inmortal distante. Señor Li, ¿qué lo trae hoy por aquí? Pregunté sonriente. Li Yi hizo una reverencia. Este humilde funcionario ha escrito una nueva novela ilustrada y desea que la señora del condado la revise. La tomé entre mis manos. En la portada se leía: el dominante ministro se enamora de mí. No pude evitar soltar una risa. El señor Li sigue disfrutando escribir novelas románticas, ¿verdad? Si la señora del condado considera inapropiado. Apropiadísimo. Muy apropiado. Guardé rápidamente el libro. Me encantaban las novelas que escribía el señor Li. Después de despedirlo, recibí a varios visitantes más. Algunos venían a preguntar por secretos de colegas. Otros pedían que intercediera por ellos. Incluso hubo quienes vinieron a pedir consejos amorosos. Señora del condado, mi esposo últimamente llega muy tarde a casa. ¿Cree que tiene una aventura? La esposa del gran general preguntó con preocupación. No se preocupe, señora. El gran general está preparando en secreto una sorpresa para su 40º cumpleaños. Compró un terreno en las afueras occidentales y personalmente está construyendo una villa de verano para usted. ¿De verdad? Ese viejo... Entonces fingiré no saber nada. La señora pasó de la preocupación a la alegría. Por supuesto, asentí solemnemente. Tras despedir al último visitante, me estiré perezosamente y me preparé para dar un paseo por el jardín. Apenas llegué al corredor vi al emperador. Bueno, ahora debería llamarlo emperador emérito. El año pasado había abdicado en favor del príncipe heredero y ahora disfrutaba de una vida relajada como emperador Hechirado. ¿Su majestad qué hace aquí? Pregunté sorprendida. Estaba aburrido. Vine a jugar ajedrez contigo. El emperador emérito agitó el tablero que llevaba en la mano. En estos 10 años él había cambiado más que nadie. Ya no era el soberano severo y distante de antes. Ahora era más accesible, sonriente, y especialmente le gustaba venir a visitar mi residencia. No empiece otra vez. Luego no acepta perder. ¡Disparates! ¿Cuándo no he aceptado una derrota? El emperador emérito abrió los ojos indignado. La última vez perdió 3 partidas seguidas y terminó diciendo que yo le había robado las piezas de ajedrez. Eso fue claramente porque tú robaste las piezas, dije. El emperador emérito se sonrojó ligeramente. ¿Y las pruebas? Lo sentí, respondí con toda naturalidad. Seguimos discutiendo mientras jugábamos ajedrez, tan naturalmente como lo habíamos hecho todos los días durante los últimos 10 años. A mitad de la partida, el emperador emérito preguntó de repente: Xiaoyu, este año ya tienes 35, ¿verdad? Miré el tablero y respondí distraídamente: ¿Nunca has pensado en formar una familia? El emperador emérito preguntó como si fuera algo casual. Mi mano tembló y una pieza cayó sobre el tablero. ¿Por qué su majestad pregunta eso de repente? El emperador emérito me miró fijamente. Solo tengo curiosidad. Sabes perfectamente que, si asentieras, habría una fila interminable de personas queriendo casarse contigo. Olvídelo. Estoy muy bien viviendo sola. Casarse es demasiado problemático. Atender al esposo, criar hijos. ¿Cómo podría compararse con ahora? Como lo que quiero, juego cuando quiero y además puedo ver chismes todos los días. ¿Entonces planeas vivir así toda la vida? ¿Y qué tiene de malo? Soy la señora del condado más feliz del Gran Liang. Tengo posición, dinero y libertad. Está bien, está bien. Haz lo que te haga feliz. Seguimos jugando ajedrez sin rumbo durante un rato, hasta que cayó la noche y el emperador emérito finalmente se levantó para despedirse. Cuando la acompañé hasta la puerta, de repente se volvió hacia mí. Xiaoyu, ¿de verdad nunca consideraste entrar al palacio? Me quedé paralizada. En 10 años, era la primera vez que preguntaba algo tan directamente. Sonreí levemente. Su majestad. Alguien como yo no es apto para la vida dentro de los muros del palacio. El emperador emérito me observó en silencio durante un momento y luego asintió despacio. Lo entiendo. En realidad, yo sabía que durante esos 10 años él había estado esperando que cambiara de opinión, pero también sabía que, una vez dentro del palacio, ya no podría seguir siendo la feliz Su Xiaoyu. Así estaba bien. Toda una vida disfrutando los chismes, felices tú, yo y todos. Las primaveras y los otoños pasaron, y transcurrieron muchos años más. Cumplí mi ideal. Pasé toda mi vida disfrutando de los chismes. Y nunca me casé. Vi cómo las novelas de Li y evolucionaron desde el dominante ministro se enamora de mí, hasta la pequeña esposa del frío general. Vi al ministro de guerra y su esposa pasar de enfrentarse constantemente a envejecer, juntos hasta las canas. Vi a la hija del gran general casarse con aquel erudito profundamente enamorado. Y el emperador emérito, hasta el último momento de su vida, mantuvo la costumbre de venir a mi residencia a jugar ajedrez. El día de su fallecimiento me dejó un edicto secreto. La señora del condado Anle Su Xiaoyu podrá entrar y salir libremente de cualquier lugar del palacio imperial. Nadie podrá detenerla. Ese fue su último regalo para mí. El derecho de seguir disfrutando de los chismes. El nuevo emperador mostró gran consideración hacia mí, la vieja señora del condado especialmente favorecida por el difunto soberano. Las nuevas concubinas que entraban al palacio me rodeaban con los ojos brillantes. Abuela Anle, cuéntenos rápido. ¿Es cierto que la concubina menor de la familia Lang empujó a la esposa legítima al pozo? Yo mordisqueaba semillas de melón lentamente, sonriendo como un Buda risueño. Ah, esa historia es larga de contar. La luz del atardecer se derramaba sobre las tejas vidriadas del palacio. Y mis chismes comenzaban una nueva ronda.